video vamos a ver sobre el método de Hardy-Cross. El enunciado nos dice: determinar la distribución de los gastos en el sistema de la figura usando el método de Hardy-Cross. Nos están brindando como dato el coeficiente de rugosidad de la tubería C igual a 100. Además nos brindan como dato el caudal que ingresa hacia el nodo A, que es de 70 litros por segundo, y el caudal que sale del nodo D de 70 litros por segundo. También nos están brindando ya definidos los circuitos. Se trata de una red cerrada de 2 circuitos y nos brindan el diámetro y la longitud de cada tramo. Además nos dice asumir caudales interiores teniendo como referencia los caudales exteriores. Debido a que nos dan el coeficiente C de Hazen y Williams, entonces este es con la ecuación que voy a trabajar. Entonces el método de Hardy-Cross consiste en 5 pasos. La primera es la identificación de los nodos para definir los tramos. En este caso ya nos han dado definidos los nodos, ¿no? Nos han dado los nodos, son nodo A, B, C y D. Ahora el segundo paso es preestablecer el sentido del flujo. Entonces nosotros, dado el esquema, acá nos están brindando como dato que el caudal que está ingresando hacia el nodo A es de 70 litros por segundo. Entonces yo voy a decir que el caudal ingresa hacia el nodo A y luego va del nodo A hacia el nodo B, del nodo A hacia el nodo C, del nodo B hacia el nodo C, del nodo B hacia el nodo D y del nodo C hacia el nodo D, y finalmente termina saliendo los 70 litros por segundo que también nos están brindando como dato, ¿no? El tercer paso es definir los circuitos. También ya nos han dado definido circuito 1, circuito 2. El cuarto paso es definir el recorrido del sentido del flujo en sentido horario. Entonces vamos a decir que si el sentido de mi flujo es sentido horario, el caudal para ese tramo va a ser positivo. Aquí podemos visualizar que el sentido del flujo del tramo AB tiene un sentido horario, por lo tanto ese caudal va a ser positivo. El sentido del flujo me estoy ubicando acá primero estamos en el circuito 1, ¿no? Ahora, por aquí del nodo B el caudal va hacia el nodo C y estamos observando que el sentido del flujo del tramo de B a C también tiene un sentido horario, por lo tanto ese caudal va a ser positivo. Sin embargo, el tramo AC, el sentido de flujo va a ser antihorario, por lo tanto el caudal va a ser negativo para este tramo. Luego nos ubicamos en el circuito 2 y observamos que el sentido del flujo del tramo de B a C tiene un sentido antihorario, por lo tanto el caudal va a ser negativo. El sentido del flujo del tramo BD tiene un sentido de flujo horario, por lo tanto el caudal va a ser positivo, y el sentido del flujo del tramo CAD tiene un sentido antihorario, por lo tanto el caudal va a ser negativo. También lo que podemos visualizar aquí, que el tramo en común entre el circuito 1 y 2 es el tramo BC, ¿no? Y también aquí está el sentido del flujo que estamos viendo para el tramo 2, para el tramo 1, y hemos visto que para el tramo 1 el sentido del flujo es positivo porque tiene un sentido horario, y para el tramo 2 para el circuito 2, el tramo BC, estamos observando que el sentido de flujo es antihorario, por lo tanto el caudal en el circuito 2 del tramo BC es negativo.
Luego vamos a asignar los caudales iniciales a cada uno de los tramos. Entonces yo voy a asignar, voy a asumir, ¿no? Hemos dicho que, bueno, acá nos han dado como dato que está ingresando 70 litros por segundo. 70 litros por segundo ingresa al nodo A. Nosotros vamos a asumir los caudales de tal manera que se cumpla la ecuación de continuidad. Es decir, los caudales que ingresan hacia el nodo deben ser iguales a los caudales que salen del nodo. Aquí estamos viendo que el caudal que ingresa hacia el nodo A es de 70 litros por segundo. Entonces, estos 70 litros por segundo yo lo voy a distribuir hacia el nodo B y hacia el nodo C. Entonces yo voy a decir que hacia el nodo B va 40 litros por segundo y hacia el nodo C va a ir 30 litros por segundo. Entonces, como estamos diciendo, asumimos cumpliendo la ecuación de continuidad. Al nodo A está ingresando 70 litros por segundo y del nodo A sale hacia el nodo B 40 litros por segundo y del nodo A sale hacia el nodo C 30 litros por segundo. Ahí tenemos los 70 litros por segundo que ingresa al nodo A. Luego me voy a ubicar en el nodo B. Hacia el nodo B está ingresando 40 litros por segundo, ¿no? Y estos 40 litros por segundo va a ser distribuido hacia el nodo D y hacia el nodo C. En este caso yo voy a decir que hacia el nodo C va a ingresar 10 litros por segundo, de B a C va a ir 10 litros por segundo, por lo tanto hacia el nodo D va a ir 30 litros por segundo. Entonces ahí lo tenemos. El caudal que ingresa hacia el nodo B es de 40 litros por segundo y va a ser distribuido 30 litros por segundo hacia el nodo D y 10 litros por segundo hacia el nodo C, de tal manera que estoy cumpliendo la ecuación de continuidad. Al nodo B ingresa 40 y salen 40, 30 más 10, 40. Luego me voy a ubicar en el nodo C. Aquí en el nodo C estamos observando que está ingresando 30 litros por segundo que viene del nodo A y 10 litros por segundo que viene del nodo B. Entonces hacia el nodo C ingresa 40 litros por segundo y luego esos 40 litros por segundo va a ir hacia el nodo D. Entonces de C a D va a ir 40 litros por segundo, que no es más que los 30 litros por segundo que viene del nodo A más los 10 litros por segundo que viene del nodo B. Ahí lo tenemos, los 40 litros por segundo. Y finalmente se está cumpliendo que hacia el nodo D está ingresando 40 litros por segundo, hacia el nodo D ingresa 40 litros por segundo del nodo C más 30 litros por segundo que viene del nodo B. Entonces estamos viendo que del nodo D está saliendo los 70 litros por segundo, tal como nos han brindado aquí como dato, ¿no? Este dato no era necesario, pero nos han dado y aquí estamos viendo que está cumpliendo. Luego lo que vamos a hacer es las iteraciones. Entonces, según la ecuación de Hazen y Williams, que nos dice que el caudal es igual a 0.000426 por el coeficiente C de Hazen y Williams, es que el coeficiente rugosidad de la tubería, que para este caso nos han dicho que es de 100 para todas las tuberías, por el diámetro a la 2.63 por la pérdida de carga sobre la longitud, todo elevado a la 0.54, y este caudal va a estar en litros por segundo. El diámetro debe estar en pulgadas, la pérdida de carga en metros y la longitud en kilómetros.